Vamos a comenzar la clase de historia del día de hoy. Vamos a ir viendo los temas, las perspectivas que vamos a ir trabajando, ¿sí? Nuestro título, la historia como disciplina y las primeras sociedades humanas. No se olviden después de sus carátulas poner estos temas que son lo que vamos a ir trabajando durante todo este primer proceso, ¿sí? Tendremos diferentes perspectivas, cambiaremos algunas ideas, pero este es el desglose general de los temas que vamos a ir trabajando. Por favor, vayan anotando, tengan sus contenidos para que sepan a qué nos estamos refiriendo en cada una de las clases. Todo se va a relacionar con la perspectiva y la temática de la historia como disciplina. Y esta disciplina cómo ha ido estudiando las primeras sociedades humanas. Ustedes ya deben haber hablado del Paleolítico, del Neolítico y demás consideraciones. Ya son expertos en esta consideración. Ahora lo que a mí me interesa más que nada es darle un criterio. Vamos a ser reflexivos sobre esta temática. No es solo el tema de cómo se han venido generando las primeras sociedades, sino cómo la historia analiza estos parámetros desde la crítica, ¿sí? Entonces, nuestro primer tema sobre la historia y la historiografía, que vamos a ver rápidamente el día de hoy y lo puntualizaremos en las siguientes clases, tendrá que ver con esta perspectiva. ¿Qué tenemos que hacer entonces en la clase de hoy? Cada una de las cosas que nosotros vayamos opinando, desglosando, sacando ideas, opiniones, anótenla. Sin miedo, no es que es el cuaderno de limpio y después que feo, que se ve con un montón de notas, no. Para eso es el cuaderno, para eso es nuestro trabajo, para que vayamos sacando ideas, perspectivas, nociones de lo que venimos trabajando. Preguntas, por ejemplo, si usted tiene una pregunta y no le quiere hacer al profesor, dice que miedo, no quiero preguntarle, anótela. Tal vez después le sirva, tal vez esa misma pregunta le permita generar un nuevo proceso. Bien, entonces vamos a comenzar con esta perspectiva, una clase rápida y sencilla. ¿A qué llamamos historia? ¿Qué es la historia? Son los hechos ocurridos a través del tiempo. Ya son hechos ocurridos a través del tiempo, son consideraciones, es decir, que en historia vamos a hablar sobre hechos. ¿Qué más podemos decir sobre la historia? ¿Qué más podemos decir sobre la historia? ¿Son hechos? ¿Qué tipo de hechos? A ver, vamos, Anthony. Son hechos reales. Son hechos reales. ¿A qué se refiere con reales? Ya se metió en un campo de la filosofía compleja usted. ¿Qué es la realidad? ¿Qué son reales? ¿Por qué dice que son reales? Vamos así, sencillamente. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con hechos reales? Que no son inventados por unas personas para dar contenido, que son hechos que han vivido otras generaciones. Ya, no son invenciones. Y cuando estábamos hablando sobre, qué sé yo, por ejemplo, Grecia y sus dioses, ¿no son también invenciones? Zeus, o le ven a Zeus por ahí, ya mismo llueve. ¿Algo más sobre la historia, Tatiana? Son hechos que ocurrieron en el pasado. Ya, quédense un ratito con eso. Son hechos que ocurrieron en el pasado. No se olviden de esa frase. Tatiana, ¿algo más? No. Ya, son hechos que sucedieron en el pasado. ¿Y para qué los estudiamos entonces si ya pasaron? Son hechos pasados, ¿ya para qué De estudiamos? conocer más de la historia. ¿De qué me sirve? Porque tiene parte de ver de lo que somos hoy. Ya, muy bien, porque tiene parte de lo que somos hoy. Sin esos hechos que sucedieron, no seríamos lo que somos hoy. Muy bien, yo pensé que me iba a decir porque está dentro del currículum, porque me pusieron en el horario. ¿Algo más? Porque si hubo un error antes y ahorita nos presenta el mismo problema, podríamos solucionarlo mejor de lo que se solucionó en el pasado. Muy bien, Luis, una de las consideraciones importantes de la historia. No se olviden de su pasado, de su propio pasado. A veces nosotros decimos ya lo que pasaron los griegos, no, del suyo mismo. Yo cometí tal vez un error. ¿Cómo hago para no cometer el mismo? Entiendo mi propia historia y qué fue correcto o incorrecto en ese momento. Gracias, Luis. ¿Alguien más sobre la historia? ¿Qué es? Son acontecimientos y hechos que han sucedido en un pasado. Ya son hechos, Establecen las raíces que somos. acontecimientos
Bueno, Son acontecimientos que marcaron a la humanidad. bueno, ha puesto un punto importante, que marcaron a la humanidad. Si hablamos de historia, ¿de quiénes estamos hablando? Netamente, como les dije en las anteriores clases, de los seres humanos. Tiene que ver con nosotros. Si algo más importante hay, no creo, porque tiene que ver directamente con nosotros. La historia tiene que ver con los seres humanos. Los procesos tecnológicos, los procesos arquitectónicos, los procesos culturales, los procesos simbólicos, toda esa construcción es de nosotros. Nosotros hacemos historia. ¿Quién genera la historia? Es el humano. No es que es un historiador ahí muy genial o muy aburrido, como ustedes quieran, que se inventó la perspectiva de que tenemos que estudiar esta materia. No, es algo que nos atañe a nosotros. Nosotros hacemos historia. ¿Sí? ¿Y la historia es estática o cambia? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Permanece, cambia? Cambia, ¿no? ¿Por qué cambia? ¿Y cómo cambia? Cuando se hace un descubrimiento nuevo y eso hace que modifique la historia un poco. Ya, bueno, no esperen que la historia descubra unos grandes cosas, grandes procesos. Este mismo proceso que nosotros estamos teniendo, dense cuenta, de pasar de esto, de estudiar así, a pasar en el modo que estamos nosotros estudiando. Ese es un aprendizaje que marca la historia, marca el rumbo de cómo vamos a aprender posteriormente. Tal vez las clases, el momento que regresamos presencialmente, no sean las mismas. No nos vamos a encontrar de la misma forma y tal vez no vamos a aprender de la misma forma. Ha marcado nuestra historia el hecho del coronavirus, necesariamente, ¿sí? Tal vez en mi vida, qué sé yo, un momento de felicidad, un momento de tristeza, un hecho de que conocí a alguien nuevo, murió alguien. Ese proceso histórico en mi vida cambia cómo yo veo el mundo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de historia, hablamos de cosmovisión. Hablamos de estos hechos, pero hablamos principalmente de una cosmovisión del mundo. Cosmos, en griego, ¿sí? Es el todo, y la visión del mismo. La visión del mundo, de la realidad, de nuestra propia realidad, ¿sí? Entonces la historia está ligada a cómo los pueblos han visto el mundo. Si vamos a ver, el paleolítico no es simplemente porque se creó la utilización de la piedra como herramienta, no es que los griegos inventaron la filosofía, es cómo esos hechos históricos marcan nuestra propia realidad. ¿Alguien se imagina la realidad actual sin teléfonos celulares? Ahora, hoy en día, creo que sería muy difícil. Muchos de ustedes nacieron teniendo un teléfono celular, o por lo menos vieron un teléfono celular, o por lo menos estaban ligados a los celulares y a la tecnología. ¿Qué significa eso? Que ese hecho histórico marca en la actualidad algo que se ha venido procesando tal vez desde los años 50, desde que se crearon y se tecnificaron las computadoras. Esos procesos históricos nos permiten a entendernos a nosotros dentro de la realidad. ¿Sí? Es muy importante comprender la historia de este modo, como generador de procesos, no como el hecho simple o sencillo de algo que ya pasó. Bien, definición de historiografía. La historiografía es el registro escrito de la historia, la memoria fijada por la propia humanidad con la escritura de su propio pasado. Por lo tanto, la historiografía cambiará. ¿Ustedes creen que la historia es tal cual como se cuenta en los libros o no? ¿Qué piensan sobre eso? No es igual. No, Es igual y sí. Hay algunas Sí va a partes ser que diferente. aumentan, otras que disminuyen, todo es diferente. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir, Valeria? Que sí va a ser diferente porque, o sea, no se van a ver los puntos de vista de entre todas las personas que estuvieron en ese hecho y pues puede ser que solo una persona lo dijo y pues solo va a estar desde el punto de vista de esa persona. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, con la historia de nuestros antepasados? Hablemos propiamente de los indígenas, hablemos de los incas y hablemos de esta consideración. ¿Cómo podemos saber que realmente pasó lo que se dice si ellos no llevaban un escrito sobre su realidad?
¿Cómo podemos estar seguros que lo que se dice sobre Atahualpa, sobre lo que se dice sobre los procesos independentistas sobre los procesos coloniales, precoloniales principalmente, donde no había escritura, fueron de la forma que se cuenta? Porque han sido narrados. Ya, pero ustedes tienen que considerar que la historia, además de ser escrita, como la historiografía, puede ser oral. Pero como yo tengo la certeza de lo que se dijo de generación en generación es verdadero, ¿cómo puedo yo comprobar eso? ¿Sí? ¿Por las evidencias que deja? Ya, las evidencias, por ejemplo, si nosotros hablamos de historia y hablamos de arqueología, hay ciertos elementos que podemos encontrar y reconstruirlos, pero hay elementos que se pierden. Por ejemplo, ¿de dónde vinieron los indígenas que llegaron a este continente? ¿Estuvieron siempre aquí o vinieron de otro lugar? Si todo se origina en África, ¿cómo llegaron acá? Me explico, hay muchos vacíos y dependerá mucho del historiador, de la perspectiva del historiador, para entender cómo se ha conformado la realidad. Depende de la postura, entonces, individual de o colectiva de grupos de historiadores para determinar que algo ha sucedido o no. Es muy complejo. A lo que quiero llegar es que la historiografía en este ámbito, que es el registro escrito de la historia, de la memoria de la humanidad, es un proceso complejo. Si nosotros recordamos, por ejemplo, la historia que se ha venido contando hasta un cierto siglo, digamos del siglo XX, y la conformación de la liberación, sobre todo de las posturas, por ejemplo, de los lados feministas y de estas consideraciones, la historia se contaba desligando a las mujeres de la misma. Y creíamos que la historia es así, cuando en realidad hombres, mujeres, tenemos un proceso muy parecido. Reivindicar nuestros procesos dentro de la historia demuestra que la historia no es un proceso acabado. No es que yo cojo el libro de historia, me leí todo el libro de historia y ya, se acabó. Eso es todo lo que se dijo. Cierro y no hay nada más que decir. No, la historia es un proceso cambiante. Siempre se está renovando y siempre se está viendo. No es que sucedió algo en el pasado y ahí se queda. Tiene que ser revisado, reformulado, qué de esos hechos yo puedo decir que son correctos y cuáles no. ¿Sí? ¿Alguien más otra opinión sobre este criterio? Entonces, historia, procesos, hechos que se dieron en el pasado, que estamos hablando dentro de una línea de tiempo, que nosotros vamos a estudiar dentro de esa perspectiva de la línea del tiempo y que marcan nuestra propia realidad, que serán elementos que se relacionen directamente con el ser humano. Historiografía, que es este hecho, este registro escrito de la historia, que se registra dentro de la perspectiva de tener un elemento que yo pueda consultar y pueda volver a reformular. Como dice este historiador Mark Bloch, la incomprensión del presente nace plenamente de la ignorancia del pasado. Si nosotros no comprendemos la historia dentro de nuestra perspectiva, dentro de nuestra visión del mundo, no podremos avanzar hacia el futuro. Por lo tanto, es fundamental comprender la historia. Bien, ¿dudas, preguntas? ¿Para qué nos puede entonces servir la asignatura como tal de historia? Ya hablando no tanto de la historia ni de la historiografía, sino esta materia. ¿Para qué les va a servir a ustedes la asignatura de historia? ¿Y por qué razón? Además de conocer su pasado, qué sé yo, ¿para qué más les va a servir? En un futuro, ustedes salen de aquí del colegio y ¿qué van a hacer con la materia de historia? Tal vez ya no la vean nunca más en la universidad. ¿Para qué les va a servir? Vamos, ¿quién estaba hablando? ¿Le escucho? Diga, hable. Para no,
en un futuro poder mantener una conversación sobre nuestro pasado, cómo fue que fuimos evolucionando. O sea que va a utilizar la clase de historia para conversar con sus amigos. Bueno, por lo menos, está bien. ¿Qué más? Como algo cultural. Ya, topar un tema fundamental. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien O más? sea, que ya queda como Con conocimiento general. Como conocimiento general, o sea, solo nos queda la historia como conocimiento general. O sea, venimos a la clase a tener un conocimiento general, ¿ya? ¿Qué más? Sin miedo. Para como yo ya dije, es para solucionar algunos problemas que se nos presenten en un futuro. Puede que ¿Ya? nos pase algún problema como una guerra o algo así, y que sea las mismas causas de lo que hubo en el pasado. Ya. Se podrían, Usted, que ya, se muy podrían bien. solucionar con una Ya, mejor manera. vamos con eso. Escúcheme un ratito. Ya, hasta ahí. Para que no se pierda la idea. Usted, digamos, de aquí en 2 años más, un poquito más, va a ser un estudiante universitario. Se da una guerra mundial. ¿Cómo va a solucionar la guerra si es un estudiante universitario? Tal vez no se puede solucionar ahí, pero algunas personas que ya, digamos, estén en un mayor poder y también hayan estudiado ya la historia, podrían solucionar de una mejor manera. Ese es justamente lo que le digo. La pregunta es usted, no tanto los gobernantes, usted. No digo que no vaya a ser presidente, vicepresidente, lo que usted desee, puede lograrlo. Pero usted, de aquí, saliendo del colegio, ¿qué va a hacer con la materia de historia? Tal vez en caso de llegar a coger la carrera de historia. Ya, pero digamos que es ingeniero, ¿de qué le sirve la historia? Ahí nos causa inconveniente. La historia Ya. de la arquitectura antigua, por ejemplo. Ya, bueno, le dio un sentido a lo que yo puse, bien, no está mal. ¿Qué más le servirá la historia? Piensen, antes de que continuemos con este discurso, tenemos que encontrar sentido en lo que hacemos, ¿sí? Las materias que yo tengo en el colegio, a veces, algunas me serán más gratas, otras más aburridas, qué sé yo. Pero todos tienen una razón de ser. Y si nosotros no le damos sentido a lo que nosotros aprendemos, a lo que entendemos en la realidad, no importa. O sea, yo les puedo hablar aquí 1001 veces de qué ha pasado durante toda la historia y puedo sacar el libro de historia y dar datos, pero si ustedes no le encuentran sentido a lo que están haciendo, no interesa. O sea, simplemente ustedes han pasado por el colegio, aprendieron fechas y luego tal vez no nos acordemos nunca. Tenemos que darle sentido a las cosas que hacemos. Es importante, no solo en la clase de historia, ni de filosofía, ni de ciudadanía, en todas y cada una de las clases que ustedes reciben, en las cuales están atentos, están participando, están dialogando, están criticando, qué sé yo, están teniendo un bagaje de emociones y de criterios, denle sentido a lo que hacen. Cada una de las clases puede ser o más aburrida, o más agradable, o más participativa, o menos, pero cada una de estas clases tendrá un cierto sentido y un cierto objetivo. Intentemos encontrar dentro de nosotros mismos el objetivo del cual la historia nos permite. ¿Sí? Nos cuesta un poco. Tratamos de resolver el problema ahora, pero sigamos pensando, ¿para qué nos servirá la clase de historia? Alguien planteó el punto de la cultura, para generar cultura. ¿Qué es cultura? Y con eso terminamos. Respondemos esta pregunta y hacemos unas diatribas más, unos diálogos más y terminamos. Vamos, ¿qué podemos decir sobre cultura? ¿Qué es la cultura? Identidad. Tiene que ver con la identidad, muy bien. ¿Qué más podemos decir? Tradiciones y costumbres. Bueno, tradiciones y costumbres, por detrás hay algunas consideraciones. ¿Son individuales o colectivas? Colectivas. Colectivas. Tiene que ver directamente con la sociedad. Si nosotros estudiamos nuestro pasado, por lo tanto vamos a comprender y entender cómo se ha ido conformando la sociedad, cómo se ha ido conformando
su cultura. Su cultura tiene que ver con la visión del mundo. Y hablando sobre la consideración propia de la cultura, que está dentro de nuestra temática, porque cuando nosotros hablamos de historia, hablamos justamente de el sentido que le damos a la realidad. Esta realidad que nosotros vemos tiene un cierto sentido puesto por nosotros. Por lo tanto, la historia es importante porque nosotros la hacemos todo el tiempo estamos marcando pequeños pasos dentro del mundo. O sea, a veces nosotros creemos que la historia es ese proceso gigantesco, qué sé yo, de la guerra, del proceso de invención de las máquinas, del proceso así, gigantescos. Cuando nosotros también, el momento que nos levantamos, entramos a clase, opinamos, estamos marcando historia. Aunque no lo crean, cada uno de los hechos que nosotros hacemos dentro de nuestra vida cotidiana marca un proceso dentro de la línea de la historia. ¿Sí? Porque la historia está pensada desde la perspectiva y el punto de vista de cómo vemos el mundo, dentro del pasado, para comprender nuestro presente y nuestro futuro. Por lo tanto, las cosas que hagan y analicen, traten de hacerlas pensando en una conformación de cómo yo actúo en beneficio de la sociedad. Nosotros no estamos desligados de la sociedad, estamos necesariamente arraigados a una cultura, a una forma de ver el mundo. Y para poder cambiar y mejorar esa perspectiva, deberíamos proponer algo. Algo pequeño. Tal vez simplemente entrar a clases y opinar. Sea un proceso por el cual yo pueda aprender y mejorar en algo la visión de mi realidad. ¿Sí? Algo más sobre la cultura. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué proceso de cultura más podemos decir? ¿Qué más podemos decir sobre esto? Conocimientos intelectuales mediante la lectura. Bueno, una de las consideraciones, gracias por ese aporte. Lamentablemente y beneficiosamente, digo lamentablemente porque les va a tomar un poco más de esfuerzo, pero beneficiosamente porque solo así aprendemos, es que la forma en la cual nosotros aprendemos estas materias es por medio de la lectura. El comprender nuestra historia es leer, releer y volver a analizar lo que se ha venido dando durante un proceso largo. No es solo, qué sé yo, en la clase de lengua y literatura que yo tengo que abrir un texto. Siempre estoy leyendo. Y cuando yo ingreso a Internet, ¿cómo sé que algo es verdadero o no en el Internet? Porque tengo que contrastarlo. Y la parte fundamental de la historiografía es contrastar lo que han dicho los expertos con lo que se dice en la actualidad. Ahora tenemos un proceso complejo. El coronavirus nos ha generado una realidad compleja en la cual estamos interactuando por medio de las máquinas, estamos aprendiendo por medio de estas ayudas audiovisuales y demás consideraciones. ¿Cómo podemos sacar beneficio de esto? Perdón por interrumpir, ¿puedo apagar un momento la cámara? Tengo que hacer una cosa. Vaya rápido. Entonces, dentro de estas consideraciones, ¿cómo le podemos sacar beneficio? Dependerá de nosotros. Por eso les digo, denle sentido a las cosas que hacemos. ¿Sí? Bien, entonces para concluir, que nos quedan unos 15 minutos, unos 10 minutos más o menos, vamos primeramente a relajarnos un rato, a estirarnos un poco, a dejar el esfero, a estirar nuestros bracitos, a mover la cabeza de un lado a otro lado. Yo sé que parece aburrido y todo, pero aunque no lo crean, podemos distensionarnos un poco. Estírense, relájense. Después de eso después de eso vemos qué más hacemos. Ya se asustan. Por lo menos ya se asustan un rato. Tranquilos, relájense. Bien, chicos, estírense nomás todo lo que quieran. Vamos a hacerlo unos 2 minutos. Despierten, vamos respirando. Algunos no sé si se les congeló la cámara o es que no se están moviendo. Tranquilos, muévanse, dejen su esferito y vamos a hacer, al final de cada clase lo que vamos a hacer
es un recordar lo que hemos visto dentro de esta clase. Lo que nos haya quedado, lo que crean que es importante, la idea que ustedes consideren que sea fundamental. Esa es nuestra retroalimentación. Cuando nosotros retroalimentamos los conocimientos, lo hacemos comentando lo que hemos aprendido. Entonces, vamos viendo por acá abajo. ¿Quiénes nomás estamos? A ver, vamos viendo. Vamos viendo cómo estamos y qué podemos opinar, ¿ya? Vamos viendo sobre este criterio. Ya. Nos relajamos un rato, ahora nos vamos con este criterio. Vamos, quienes no han opinado mucho. Daniel León, ¿qué hemos visto en la clase de hoy? Que la historiografía es un registro de la historia de cómo llegamos a ser esto Y aquello, ya. ¿Y para qué le sirve? para, A usted. para muchas cosas, para, no sé, tener cultura y saber de qué hablar. Bueno, vamos. Ya, perfecto, no está mal. Vamos, Sofía. Sofía Naranjo, vamos. Para también encontrarle sentido a lo que hacemos y por qué estudiamos también. ¿Y ahí por qué usted estudia? Ah, no le he encontrado todavía el sentido. Ay, sí, hasta ahí llegamos. Vamos, José Jacome. Andrés. ¿Qué ha aprendido este día en esta clase? Dicen... mal el internet, a veces que se me va entrecortado. No se le escucha bien. A ver, ¿qué ha aprendido en esta clase? ¿No? ¿Me escucha o no me escucha? ¿Sí o no, José? Oye, que voy a mandar por el chat entonces. Ya, esperemos un rato. Odalis, deje el teléfono y cuénteme qué ha aprendido en esta clase. Está en el teléfono. Y aprendí que pues, la historia nos puede servir para muchas cosas, como demostrar la cultura general. También podemos, aparte de eso, para aprender la clase y todo esto. Para aprender la clase, ¿ya? Muy bien. Diferentes ¿Quién más? Nicole Novoa. ¿No? Opinado el día de hoy. A ver, vamos. Que la historia nos ayuda a saber lo que hicieron nuestros antepasados y saber cómo, o sea, cuando hay algo que ya pasó y saber resolverlo. Bueno, ya resolver esos inconvenientes. Mercedes Monta. ¿Qué le quedó? No me irá a decir lo mismo que los compañeros. Algo que a usted le haya servido, no me sirvió para nada, lo que sea. O sea, solo entendí un poco más de la historiografía, eso. Ya que era la historiografía. O sea, no sé, es que no entiendo cómo explicar, no sé. A ver, gracias por eso. A ver, antes de continuar y de terminar con esta consideración. Si nosotros decimos, por ejemplo, yo aprendí qué es la historiografía. Y no decimos qué es, no puedo yo creerles que hayan aprendido eso. ¿Por qué hago esta reflexión final? No es una nota, no es para yo determinar quiénes saben y quiénes no saben. Es para determinar desde la siguiente clase dónde yo voy a volver a comenzar la clase. ¿Sí? Para eso sirve. Si yo no he entendido nada, entonces la siguiente clase comienzo otra vez desde este punto. ¿Sí? Para eso es estas reflexiones. Además de las cosas que están diciendo sus compañeros. Si, por ejemplo, alguien no dijo alguna cosa y ustedes quieren complementar, díganlo sin miedo. Si yo, por ejemplo, el profesor se equivoca y ustedes encontraron que no es así, díganlo sin miedo. La perspectiva es que todos aprendemos cuando dialogamos. ¿Sí? No se olviden de eso. Si algo yo sé,
Lo digo, si no, simplemente no entendí esta parte. Vea, profe, podemos repetir esto y volvemos a comenzar la siguiente clase desde ahí. No importa el tiempo que nos tome, lo importante es que podamos avanzar, ¿sí? Vamos, Fernando Mejía, ¿qué más podemos decir sobre la clase de hoy? Que si estudiamos bien la historia, si es que tenemos algún problema parecido, podremos saber la mejor manera de resolverlo. Ya, la resolución de problemas. Vamos con una pregunta algo puntual y creo que con eso terminamos. Señor Alejandro Sevilla, ¿qué era la historiografía para dejar claro ese tema? Era el estudio de las ciencias, el estudio de las ciencias que pasaron. Ya, la historiografía como tal. ¿No se acuerda? ¿Alguien que le ayude? Daniela Campoverde, tal vez. Es el registro escrito de la historia. Ya, es el registro escrito de la historia. No se olviden de eso. Anoten los que no tenían. Es el registro escrito de la historia. No hay problema. Como les digo, esto nos va a permitir ir avanzando. ¿Algo más, señor Byron Vizcarra? Diferencia historiografía e historia. Ay, dejándome a mí. Ya, dele. Desde su punto de vista, sin miedo. Yo no sé, Lice. Ya, a ver, si yo digo que la historiografía es el registro escrito. Ya, escúcheme. Si yo digo que la historiografía es el registro escrito de la historia, ¿cómo se diferencia con la historia? O sea, que pongas el uno está escrito y el otro, en cambio, es como con pruebas así, hecho. Ya, eso es todo lo que le estoy preguntando. No tenga miedo de decir. Bien, chicos, les agradezco por la clase de hoy. No duden en participar. Seguiré preguntando aleatoriamente. Y para la próxima clase comenzaremos con esta consideración. ¿Qué hemos visto de historia y qué era la historiografía? Bien. Suerte en su tarde. Gracias al coordinador. Si podemos ya cerrar la grabación.